Más cámaras, más tecnología y mejor manejada. Vamos por ellos porque ellos no van a transgredir, dijo Chong, pero justo cuando daba un pronunciamiento así en Victoria, Tamaulipas, esa misma noche hubo una serie de balaceras, hubo una serie de enfrentamientos que se prolongaron durante varios días y bueno, se contradice entonces el discurso con la realidad. Luis Espino, bienvenido. Cuéntanos acerca de esto, Luis. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches, gracias por la invitación. Pues mira, la comunicación de la política de seguridad es sin duda uno de los grandes retos de este y de cualquier gobierno local en México, por la grave situación que se vive en muchos estados. Es el problema que más preocupa a la gente en gran parte del país. Y creo que es bien importante que el gobierno tenga una narrativa clara porque eso le permitiría construir apoyo social que se necesita para mantener y apoyar una estrategia de seguridad. ¿Y la narrativa es clara? Por ejemplo, en estos casos, cuando vemos a Chong diciendo esto y cuando pasan y hemos visto que siguen ocurriendo cosas justo en estos mismos lugares donde él hace estas declaraciones. Bueno, sí, justamente a veces el estilo de comunicación que tiene el secretario de Gobernación lo deja vulnerable, ¿no? ante este tipo de eventos porque llega él con un mensaje de rudeza, de fuerza y lo expone a que si ocurre un acontecimiento de seguridad, una balacera en una avenida o un ataque a un convoy militar, se genera una percepción de que las cosas no están tan en control como él lo está afirmando. Ahora, la comunicación de este gobierno en seguridad, Adriana, sí, creo que tiene un problema fundamental. ¿Cuál sería? Que es la falta de una narrativa desde el principio que dejara muy en claro cuál era su diagnóstico de la situación, que diferenciara claramente la estrategia que iban a seguir de la estrategia seguida por el gobierno anterior y que a todo mundo le quedara claro cuáles iban a ser exactamente esas diferencias, dónde iban a estar. Más allá de la gendarmería, por ejemplo, de la que se habló mucho al principio del sexenio y que después fue reduciéndose en tamaño y en importancia en el discurso de seguridad, y más allá tal vez de algún programa de prevención del delito que se creó, el PRONAPRED, no hay algo que haya distinguido realmente a la estrategia de seguridad y que haya formado parte de un eje de comunicación claro. Y creo que se cayeron incluso en algunos triunfalismos al principio del sexenio. ¿Cuál? ¿En qué casos? Recuerdo mucho cuando había capturas de delincuentes de alto perfil, decían los funcionarios que estas capturas se habían realizado sin disparar una sola bala o sin hacer un solo disparo, ¿no? Como diciendo, insinuando que antes las capturas se hacían a balazos o las cosas se hacían a balazos. Y creo que en el momento en que no tienen ellos una narrativa clara, hay un momento bien significativo, que es la primera captura del Chapo Guzmán, que se suponía que le iba a dar un gran empujón en aprobación al gobierno, pero como no estaba inscrita esta captura en una historia, en una narrativa de comunicación, el gobierno pues no tuvo el impacto positivo esperado. ¿Qué pasa? Que a medida que avanza el sexenio y el problema se va agravando en Michoacán, en Tamaulipas, desde luego que en Guerrero, y a medida en la que van pasando crisis como Ayotzinapa y la fuga del Chapo Guzmán, el gobierno pierde la iniciativa en la comunicación del tema de seguridad. Algo de lo que se le había criticado mucho a Peña Nieto es que minimizaba el tema, que lo eludía, que él estaba muy centrado en el discurso de las reformas y dejaba al secretario de Gobernación el discurso de seguridad. O que incluso apagó de la agenda o desde el principio se vio cómo se redujo en la agenda mediática el tema de la seguridad, ¿no? Se habla de un pacto también, Espino, de medios para ir minimizando, para ir escondiendo la información de seguridad, meterla entre las páginas, hasta las últimas páginas, no darle realces en los encabezados. Eso también es algo que ha marcado la agenda de comunicación en este sexenio en materia de combate a la delincuencia, ¿no? Sí, ciertamente se dio esa crítica. Decían que si Calderón estaba obsesionado con el tema de seguridad, Peña Nieto estaba obsesionado con no parecer obsesionado.
y terminó acusándosele de esto, de minimizar intencionalmente el problema. Llega a Ayotzinapa y es cuando estalla completamente la crisis, porque Ayotzinapa lo que le demuestra a todos los mexicanos y al mundo es hasta qué grado la corrupción y el crimen organizado forman parte de las instituciones del Estado en varios lugares del país. Y con el Chapo lo que tuvimos fue también una confirmación de que la corrupción había alcanzado ya pues al sistema penitenciario federal. En este sentido, y en cuanto a estrategia, llama la atención lo que ha pasado en los últimos días. Las disculpas que han pedido algunos secretarios, Renato Sales, y veíamos también el del secretario de la Defensa, ofreciendo disculpas por las acciones que han cometido violatorias de derechos humanos por parte de algunos elementos. ¿Qué te parece si vemos lo que dijo hace unos días el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos? Se actuó sin dilación, con prontitud y contundencia a partir de conocerse el hecho. Los invito, los exhorto, los instruyo a que no permitamos estos hechos, estas decisiones individuales, irracionales y equivocadas que nos indignan como personas, como ciudadanos y como soldados. ¿Qué tanto apoya o no este tipo de mensajes, las disculpas por parte del secretario de la Defensa en torno a esta política de comunicación del gobierno federal? Pues mira, yo creo que un elemento que ha estado muy ausente de la comunicación, del tema de seguridad y en general de la comunicación del gobierno, ha sido la empatía. Y justamente por eso luego sacan chispas estas declaraciones del presidente sobre el mal humor social, que parece que pues no entiende él el mal humor social con tanta evidencia que hay de que las cosas van bien. Y entonces esta desconexión con el sentimiento colectivo es lo que hace que a veces la comunicación del gobierno pierda mucha efectividad. El caso del secretario de la Defensa me parece que es tal vez el primer funcionario de nivel gabinete que aplica bien las reglas del discurso en situaciones de crisis, porque él, ante un hecho muy grave, que era pues el video horrible de tortura por parte de unos militares y una policía federal a una mujer presunta secuestradora, deja muy mal parado al ejército. Y entonces el secretario de la Defensa en ese discurso sigue el guión del manejo de crisis, que es reconocer el problema, no minimizarlo, aceptar la responsabilidad, porque él dice que desde el cabo hasta el general más alto, todos son responsables en la cadena de mando de la conducta de las tropas, y pedir una disculpa de acuerdo con la gravedad de la falta, una disculpa pública por este hecho. Y además delinea acciones en el futuro para que no se vuelva a repetir. Esos son los elementos de un discurso o de la comunicación en crisis. Claro, pero lo estamos viendo ya hasta mitad de sexenio, Luis, y entonces veremos qué ocurre, las consecuencias que pueda tener esta política de comunicación en cuanto a lo que se pueda percibir en la realidad. Espino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias y bienvenido a Mesa Central. Gracias.